Buen día, jóvenes. Buen día. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, buen día. Vamos a proceder con la lista de asistencia, por favor. Atiendan el número 1 del grupo SA, el 2, el 3, Presente. 4, Presente. 5, 6, Presente. 7, 8, 9, 10, Presente. Presente, 10. 11, Presente. 12, Presente. 13, Presente, ingeniero. 14, 15, 16, 17, Presente. 18, Presente. 19, Presente, ingeniero. 20, 20, presente. 21, 22, Presente. 23, 22, presente, ingeniero. ya está marcado. 24, Presente, ingeniero. 25, 26, 27, 28, Presente, ingeniero. 29, Presente, ingeniero. 30, Presente, ingeniero. 31, 32, Presente, ingeniero. 33, 34, 35, Presente, ingeniero. 36, Presente, ingeniero. 37, Presente, ingeniero. 38, Presente, ingeniero. 39, Presente, 39, ingeniero. Buenos días. buen día, 40, Presente, ingeniero. 41, Presente, ingeniero. 42, Presente, ingeniero. 42. 43, Presente, ingeniero. 44, 45, 45, 46, 47, Presente, ingeniero. 48, Presente. 49, Presente, ingeniero. 50, Presente, ingeniero. 51, Presente, ingeniero. 52, Presente. 53, Presente. 54, Presente. 55, 56, Presente. 57, 58, 59, Presente. 60, 61, Presente, ingeniero. 62, Presente, ingeniero. 63, 64, Presente, ingeniero. 65, 66, 67, Presente.
¿Alguien más que falte en el SA? El número 2, ingeniero. Ya. Gracias. Pasemos al grupo AI. El 1. El 2. Presente, ingeniero, número 1. El 2. El 3. Presente, ingeniero. El 4. Presente, ingeniero. El 5. Presente, ingeniero. El 6. Presente, ingeniero. El 7. Presente, ingeniero. El 8. Presente, ingeniero. 9. Presente. 10. Presente, ingeniero. 11. Presente, ingeniero. 12. 13. 14. Presente, ingeniero. 15. Presente, ingeniero. 16. Presente, ingeniero. 17. Presente, ingeniero. 18. 19. 20. Presente, ingeniero. 21. 22. 23. 24. Presente, ingeniero. 25. Presente, ingeniero. 26. 27. Presente. 28. Presente, ingeniero. 29. Presente, ingeniero. 30. Presente, ingeniero. 31. Presente, ingeniero. 32. Presente, ingeniero. 33. Presente, ingeniero. 34. Presente, ingeniero. 35. Presente, ingeniero. 36. 37. 38. Presente, ingeniero. 39. Presente. 40. Presente. 42. Presente, ingeniero. 43. 44. 45. Presente, ingeniero. 46. Presente, ingeniero. 47. 48. Presente. 49. Presente. 50. 50, presente. Bien. Si alguien falta en este grupo. Ingeniero, buenos días. Disculpe, yo recién adicioné la materia, soy del grupo AI. Ya. Ahorita vamos a ver. Buenos días, ingeniero. El 47, por favor. Ya. Muchas gracias. De nada. Ingeniero, buen día. Igual también adicioné la materia. Soy del grupo AI. Ya. ¿Alguien más que falte en la asistencia? Sí, ingeniero, buen día. Número 18. El número 18. Ok. Ingeniero, buen día. Ya tomó lista del grupo SA, disculpe. Sí. ¿Quién más en el grupo ahí que falte? Ya. Los que adicionaron, díctenme su nombre. Apellido paterno, materno y nombre. Goitia, Sanabria, con S. Sanabria, Litsi, TZY. Rachel, RASHELL.
Ya, entonces usted va a ser el número 51. ¿Quién más era el otro? Está bien, ingeniero, gracias. De nada. Arteaga. Tumo. Tumo. Leonardo. Agustín. No sé. Su número de lista va a ser 52. Gracias, ingeniero. ¿Nadie más? En el SA. ¿Alguien que adicionó en el SA? ¿O que le falte la asistencia? 55, ingeniero. Gracias. 45. Ya. Muy bien. Bien, estábamos viendo carga eléctrica, campo eléctrico, la ley de Coulomb. Carga eléctrica, los tipos de cargas eléctricas que hay y cómo se originaron. Las masas de lo que es la relación de masas de lo que es la masa del protón, del neutrón y del electrón, para tener una percepción del por qué es que un cuerpo cargado positivamente no es aquel que gana protones, sino más bien aquel que pierde electrones, ¿no? La carga eléctrica se conserva, o sea, cumple la ley de la conservación de la energía, la carga eléctrica. Los conductores, aislantes y cargas inducidas, habíamos tocado también, habíamos visto un poquito de eso, y la ley de Coulomb, aquí habíamos quedado, ¿no? Hemos visto algunos ejercicios de la aplicación de la ley de Coulomb. Básicamente Coulomb estudió la fuerza de atracción entre dos cargas, ¿no? Atracción o repulsión. Depende del signo de la carga. La constante eléctrica de Coulomb, 9 por 10 a la 9, ¿no? Básicamente. Y esta finalmente viene a ser la ley de Coulomb. La fuerza igual a K o 1 sobre 4 pi por epsilon del valor absoluto del producto de las cargas dividido entre la distancia elevada al cuadrado. De ahí vienen algunos ejercicios, algunas aplicaciones, campo eléctrico y las fuerzas eléctricas. Veamos este ejercicio más de fuerzas eléctricas ya. A ver, me avisan si el sonido va a salir bien. Ahora vamos a ver otro. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se escucha, ingeniero. Se escucha. Entonces veamos este ejemplo y anoten sus dudas si es que tienen dudas en el transcurso del video, ¿ya? Otro ejemplo de un ejercicio con carga también distribuida, con un alambre con carga distribuida. Veamos qué dice el problema. ¿Qué fuerza ejerce una varilla de longitud L cargada con lambda, que es la densidad lineal de carga, sobre una partícula cargada con Q, situada en la misma línea y a una distancia A? Entonces, en esta carga Q se va a generar una fuerza de repulsión
una fuerza de repulsión debido a la presencia de la varilla que está cargada. ¿Ya? Están separados con una distancia A, es decir que desde aquí hasta aquí la distancia es A. Bien, entonces si yo tomo un diferencial de la varilla, un B de X, y le llamo a esta distancia, le llamo X, entonces voy a tener que, según la ley de Coulomb me dice la fuerza es igual a la constante de Coulomb por la carga, por el producto de la carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Esa sería la fórmula. Entonces, al aplicar esa ecuación, yo voy a tener lo siguiente. Esta carga Q, que se refiere a la carga total de la varilla, yo la voy a poner como diferencial de carga, porque voy a agarrar un diferencial de longitud. Bueno, entonces partiendo del lambda y L son datos, ¿no es cierto? El ejercicio dice una varilla de longitud L cargada con un lambda sobre una partícula cargada con Q. El valor de esta Q, el valor de L y el valor de lambda son datos. Esos son datos. ¿Qué es lambda? Es la densidad de carga lineal. Es decir, lambda viene a ser a Q dividido entre L. En todo caso es eso, densidad de carga lineal, Q dividido entre L. También puedo decir yo de que lambda es a un diferencial de Q que equivale a un diferencial de X, porque estoy tomando un pedacito de la longitud de la varilla y estoy haciendo el cociente que corresponde de carga en ese pedacito. Entonces va también a ser lambda. Teniendo esto, yo de aquí puedo decir que el diferencial de Q es igual a lambda por el diferencial de X. Entonces esto a mí me va a servir para el cometido que estoy buscando. Entonces, aplicando la ley de Coulomb, yo puedo reemplazar lo siguiente. La fuerza F que voy a obtener va a ser igual a la constante K por el diferencial de Q por la carga Q y dividido entre una distancia elevada al cuadrado. Y esa distancia va a ser X. No A, porque A es una distancia fija. X es una distancia que va a ir variando. Entonces va a ser dividido entre X elevado al cuadrado. Como el diferencial de Q es igual a lambda por el diferencial de X, mi fórmula, mi ecuación va a quedar de esta manera. Lambda diferencial de X por Q dividido entre X al cuadrado. Entonces, aquí, obviamente esto es diferencial, ¿no es cierto? Porque estoy calculando yo los diferenciales. Un diferencial de fuerza va a ser un diferencial de carga respecto de un diferencial de longitud de la lambda. Entonces, voy a tener que integrar esto de acá y me va a quedar esto así. Diferencial de fuerza igual a K por lambda por Q D de X sobre X al cuadrado. Entonces la integral tendría que venir aquí. Ahí pondría la integral porque K es dato, es constante, lambda es constante, siempre va a ser constante lambda, porque es la densidad lineal de carga. Es la carga por unidad de longitud.
y Q también es constante, no va a variar. El que va a variar es X. Entonces yo tengo que integrar 1 sobre X cuadrado por D de X. ¿Con cuáles límites? Desde que X vale A, hasta que X vale A más L. A más L. Hasta ahí va a ser el límite de integración, entonces. ¿No es cierto? Desde A hasta A más L. Entonces, ¿cómo integramos esto de aquí? Fíjense ustedes que voy a trabajar solamente con esta partecita. Voy a trabajar con esta partecita para que lo veamos en mayor detalle. Si yo tengo aquí esa integral, lo puedo expresar de esta manera. X a la menos 2 por D de X. Supongamos que yo quiero integrar eso de ahí. X a la menos 2 por D de X. Entonces no nos olvidemos que al integrar esto, nosotros colocamos el exponente sumado en 1, baja como denominador del coeficiente que tenga delante. Entonces el exponente más 1 baja como denominador del coeficiente que tengo yo delante de la X. Y me queda X a la menos 2 más 1. Esa es la integral. De A hasta A más L. ¿Ya? Entonces, reemplazando aquí, yo voy a tener lo siguiente. Menos 2 más 1, menos 1. Entonces esto me va a quedar básicamente menos 1. Por X menos 2 más 1 a la 1. Entonces me va a quedar menos 1 sobre X. Porque el exponente de X va a quedar con menos 1. Para que se vuelva positivo, yo lo puedo bajar abajo. Desde A hasta A más L. Entonces esto va a ser igual a reemplazar el límite superior. El límite superior A más L. Menos el límite inferior. Para reemplazar el límite inferior de la misma expresión me va a quedar 1 sobre A. Y entonces esto me va a quedar menos 1 sobre A más L más 1 sobre A. Haciendo operaciones ahí, yo puedo sacar el común y es A por A más L. Y aquí me va a quedar menos A más L. Y esto va a ser igual. Este valor de menos A se va a ir con este valor de A. Y me va a quedar L dividido entre A por A más L. Eso sería como resultado de este integral. Y entonces la integral de, aquí estábamos hablando de un diferencial de fuerza. Finalmente vamos a tener lo siguiente, porque obviamente aquí esto está integrando, ¿no? Esta es integral desde A hasta A más L, desde A hasta A más L. Y acá vamos a tener que la fuerza va a ser igual acá por lambda por Q por L dividido entre A por A más L. Ese sería el resultado. Entonces, todos los elementos que tenemos en esta ecuación son datos. K es la constante de dato. Lambda es dato en el problema, una densidad de carga lineal. Q es dato del problema, una carga Q. L es dato del problema porque dice que es
una varilla de longitud L. Y ya también es dato del problema porque dice que se encuentra a una distancia A. Entonces todos los elementos de esta ecuación ya son datos y se puede reemplazar y encontrar el valor de la fuerza debido a la presencia de las dos cargas, utilizando la ley de Coulomb. Ese sería el ejemplo. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, ingeniero, tengo una pregunta. Diga. En el rango de la integral que hizo desde A y arriba hizo desde A más L, ¿eso puede explicar más que todo del A más L? Ya. Lo que pasa es que el problema nos dice, tenemos una varilla de longitud L. ¿Ya? De longitud L. Y nos dice que se encuentra una carga a una distancia A de la varilla. A una distancia A de la varilla tenemos una carga Q, ¿no? Y nos piden encontrar la fuerza que se va a producir sobre la carga Q debido a la varilla cargada, a la varilla horizontal cargada. Entonces planteamos la ecuación y cuando nos vamos a la sumatoria, digamos, para integrar, nosotros entonces integramos desde el valor A, que viene a ser la distancia A donde empieza la varilla, y el último valor que vamos a integrar va a ser el punto extremo del otro lado de la varilla, del otro lado. Y ese punto extremo del otro lado se encuentra a una distancia de A más L desde la carga Q. Lo que yo estoy planteando aquí es la distancia desde la carga Q a la cual se encuentra la varilla. Entonces yo voy a sumar los diferenciales de fuerza que se van a generar desde que el valor en distancia es A hasta que el valor en distancia es A más L, hasta el último punto. Cada uno de los puntos de la varilla los tengo que sumar. Cada punto de la varilla me genera un diferencial de fuerza sobre la carga Q, cada punto. Y bueno, tengo que darle hasta que llegue al último punto, ¿no? Y el último punto se encuentra a una distancia desde la carga Q, a una distancia de A más L. ¿Ok? No sé si se aclaró su duda. Sí, gracias, ingeniero. No, de nada. Entonces, algo similar con el anterior ejercicio que vimos, pero bueno, el otro era una varilla vertical, digamos, y en un punto a una distancia, ¿no?, de la varilla. Un tanto diferente porque utilizábamos el ángulo la integración con el ángulo theta para poder recorrer toda la varilla, ¿no? En este caso, como está alineado con el punto, ¿no?, longitudinalmente, entonces ya no usamos ningún ángulo, ninguna función trigonométrica porque la distancia es directa, ¿no? La distancia es una recta básicamente, directa. Y es lineal a la varilla. Por lo tanto, es directamente desde A hasta A más L. ¿Ok? Bien. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no, pasamos y seguimos avanzando. Ahora vamos a hablar de lo que es el campo eléctrico y las fuerzas eléctricas. Bueno, ya la fuerza eléctrica ya la hemos prácticamente visto, hemos visto con qué fórmula se encuentra una fuerza eléctrica producida por la presencia de cargas eléctricas, que viene a ser la ley de Coulomb, ¿no? Pero el campo eléctrico, ¿cómo se define el campo eléctrico? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, digamos? Cuando dos partículas cargadas eléctricamente interactúan en el espacio vacío, ¿cómo sabe cada una que la otra está presente?
¿Cómo se entera una carga que hay otra carga cerca, ¿no? En el espacio. Esa es una pregunta que uno se hace o que se puede hacer. ¿Qué ocurre en el espacio entre ellas que comunica el efecto de una sobre la otra? Si nosotros podemos ver las cargas con diferentes instrumentos, y si son grandes como un imán, lo podemos ver sin ningún instrumento directamente, ¿no? El imán lo vemos. Bueno, toco el tema del imán porque el imán se comporta de una manera muy similar a la carga eléctrica. Simplemente que es una carga magnética. Son diferentes, pero su comportamiento es muy común. Entonces dice, podemos comenzar a responder estas preguntas y a la vez reformular la ley de Coulomb de una manera muy útil con el empleo del concepto de campo eléctrico. Entonces ahí aparece el concepto de campo eléctrico. Resulta de que una carga modifica su entorno, el espacio de su entorno, el espacio de su alrededor, lo modifica de una forma tal que otra carga va a detectar la presencia de la anterior en un determinado espacio y a una determinada distancia. ¿Ya? Esa modificación que se genera en el espacio alrededor de la carga no la podemos ver. No la podemos ver ni nada, pero sí podemos nosotros experimentalmente calcular el valor que tiene ese campo eléctrico alrededor de la carga. Y podemos observar de que cuanto más lejos nosotros analizamos el valor del campo eléctrico, menos es el valor del campo eléctrico. Es decir, el máximo campo eléctrico está bien cerquita de la carga y va disminuyendo mientras más nos alejamos a la carga. ¿Ya? En primer lugar, imaginemos que el cuerpo A, como resultado de la carga que porta, modifica de algún modo las propiedades del espacio que la rodea. Modifica de algún modo las propiedades del espacio que la rodea. Después veamos que el cuerpo B, como resultado de la carga que tiene, percibe cómo el espacio se modificó en su posición. La respuesta del cuerpo B es experimentar la fuerza F sub 0. ¿No? Estamos hablando de estos dos, el cuerpo B, el cuerpo A. Es decir, tenemos una carga B, digamos, y una carga A la tenemos bien alejada y la vamos acercando, En un determinado instante, el cuerpo B va a detectar que la carga está cerca. Porque esta carga A tiene una modificación de su espacio alrededor, ¿ya? Que se llama campo eléctrico, que va a chocar con el campo eléctrico del cuerpo B si se acerca lo suficiente, ¿no? Va a chocar. Y en ese instante, como las dos en este caso son positivas, van a generar una fuerza, va a aparecer una fuerza de repulsión. Es como cuando uno quiere unir dos imanes de un determinado lado, no se los puede unir. Si los vuelcan de polo, entonces ya más bien ellos se atraen, ¿no? Entonces, de una u otra forma, ya sea polaridad del mismo signo o ya sea de diferentes signos, se va a generar una fuerza eléctrica de atracción o repulsión. Pero eso se da cuando están a una distancia lo suficientemente necesaria para que los campos eléctricos se detecten entre sí. No va a ocurrir, es decir, eso ocurre cuando están separadas las cargas, ¿no? No necesitamos unir una carga con la otra para tener una fuerza eléctrica. Se va a dar la fuerza a una distancia determinada en función al valor del campo eléctrico que cada carga genera a su alrededor. La fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan. Es decir,
Esta fuerza F sub 0, que se genera sobre la carga B, se genera debido al campo eléctrico de la carga A. Si esta carga B estuviera sola, no tuviera fuerza eléctrica, no tuviera fuerza. Por ejemplo, acá la carga A está sola, no tiene fuerza eléctrica en ninguna parte, pero sí tiene campo eléctrico. Yo puedo calcular el campo eléctrico en el punto P o en otro punto más cercano o más alejado de la carga. Eso sí, campo eléctrico es otra cosa. Fuerza eléctrica es otra cosa. Entonces, la fuerza eléctrica aparece únicamente cuando hay la intervención del campo eléctrico de una carga externa y sobre una carga que estamos analizando, digamos. De otra manera no existiría la fuerza eléctrica. Entonces, el campo eléctrico es igual, como dice aquí la expresión, a la fuerza dividido entre la carga Q sub 0. ¿Ok? Una carga de prueba, digamos. Ingeniero, queda menos de 1 minuto. Ya, en cuanto se corte, volvemos a ingresar. ¿Ya? Por favor. El campo eléctrico en cierto punto es igual a la fuerza eléctrica por unidad de carga. Acá está la expresión. Campo eléctrico, fuerza eléctrica por unidad de carga. Y esto vendría a ser el campo eléctrico. Esta vendría a ser la ecuación del campo eléctrico en una carga puntual. Campo eléctrico igual a como la constante K de la ley de Coulomb, multiplicado por la carga que estoy analizando, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Esta distancia es la distancia desde la carga hasta el punto donde yo tomo el análisis. Hasta el punto donde yo tomo el análisis. Ustedes se fijan, como la distancia está de cociente de la expresión, entonces a mayor distancia el resultado va a ser menor. Por eso es que si la distancia es infinito, el resultado es cero, ¿no? Es decir, el campo eléctrico a una distancia infinita es cero, básicamente. Entonces, el campo eléctrico también se lo ha definido como un vector y como una dirección. Y se lo establece de esta manera. Para las cargas positivas, se lo asume al campo eléctrico como un vector saliente de la carga, como se ve en el gráfico este. Como un vector que sale de la carga hacia afuera, así como se ve exactamente. Y fíjense que en el mismo gráfico se puede observar de que si yo analizo en un punto determinado, tengo un valor de campo perpendicular siempre tangencial a la carga, tangencial, ¿no? Si analizo en otro punto, fíjense un poquito más alejado, el campo va a ser menor, porque claro, la distancia es mayor y por lo tanto el campo va a ser un vector menos grande, ¿no? Más chico, cada vez más chico. Cuando analizamos una carga negativa, se ha definido de que el campo eléctrico es entrante a la carga. Es un vector que llega a la carga, entra a la carga. Cuando la carga es negativa. La ecuación es la misma, la interpretación es la misma, solamente que se define como dirección entrante a la carga. Y entonces cuando tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, se ve un flujo de campo que va de una carga hacia la otra. Más adelante seguramente se muestra un esquema de ese tipo que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces es importante tener esta interpretación de manera correcta, porque esto nos va a permitir, digamos, colocar no solamente los signos correctos, sino tener la interpretación correcta de lo que es el campo eléctrico. Para cerrar lo que es fuerza eléctrica, me quedó 2 videos pendientes que quiero que lo veamos. Y
y ya luego hacemos ejercicio de campo eléctrico. Veamos este de acá. Y un problema un poquito más, vamos a ver un anillo cargado y una carga puntual, y vamos a ver qué fuerza se genera a partir del anillo cargado sobre la carga puntual. Veamos qué dice el problema. Un anillo de radio A está cargado con lambda uniforme. Colocamos una carga Q a una distancia B sobre su eje. Y la pregunta, calcular la fuerza que actúa sobre la carga. Entonces, tenemos un anillo, el cual está cargado con un lambda. Ese lambda viene a ser la distribución de carga lineal. Tenemos a una distancia B, una carga Q. Entonces el propósito es encontrar la fuerza sobre la carga Q, producto de la presencia del anillo que también está cargado. Vamos a partir analizando un diferencial de longitud. Entonces, cuando nosotros analizamos el diferencial de longitud, vamos a tener una situación donde la fuerza que se va a generar va a estar dada de esta forma. Esta sería el diferencial de fuerza que se va a producir debido al diferencial de longitud que tomamos del anillo. Nos dan también de dato aquí el radio del anillo, que viene a ser en todo caso la distancia desde aquí hasta aquí, y nos dicen que el radio es A. Entonces tenemos el radio del anillo. Nosotros le vamos a llamar a esta hipotenusa, le vamos a llamar R. Y entonces tenemos un triángulo rectángulo donde podemos llamarle a esto θ. ¿Ya? Algo similar va a ocurrir con la parte de abajo y con todos los puntos del anillo. Va a ocurrir algo similar. Es decir, si yo tomo un diferencial de longitud en la parte de abajo del anillo, voy a tener la siguiente situación. Voy a tener una fuerza o un diferencial de fuerza de esta forma, acá, que va a corresponder a este diferencial de longitud. Entonces, así vamos analizando los diferenciales de fuerza de todo el anillo. Vamos calculando los diferenciales de fuerza. Esos diferenciales de fuerza se van a descomponer en dos componentes. Una componente en Y, que vendría a ser el diferencial de fuerza en Y una componente en X, que vendría a ser el diferencial de fuerza en X. Lo mismo va a ocurrir con el de arriba. Se va a descomponer en una fuerza en Y, diferencial de fuerza en y en una fuerza en X, diferencial de fuerza en X. Pero todos los puntos se van a comportar de esa manera. Y entonces siempre vamos a tener un diferencial de fuerza en Y hacia abajo y un diferencial de fuerza en Y hacia arriba. De la mitad del anillo para arriba me va a generar un diferencial de fuerza en Y de este tipo hacia abajo. Y de la mitad del anillo inferior me va a generar un diferencial de fuerza en Y hacia arriba. Como estos diferenciales de fuerza en Y van a terminar siendo iguales, entonces se van a anular. Este diferencial de fuerza en Y se va a anular. Este se va a anular con este de acá. Se van a anular los dos diferenciales de fuerza. Entonces, nos va a quedar de que los diferenciales de fuerza en X no se van a anular. Todos los puntos del anillo nos va a generar un diferencial de fuerza en X y por lo tanto, la sumatoria de todos esos diferenciales de fuerza me va a generar una fuerza final en X sobre la carga Q. Entonces nosotros tenemos la ley de Coulomb
que nos dice que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas dividido entre la distancia entre las cargas elevado al cuadrado. Pero si nosotros estamos pretendiendo encontrar un diferencial de fuerza, entonces vamos a sustituir en la ecuación de la siguiente manera. K por el diferencial de Q por Q dividido entre la distancia, en este caso R elevado al cuadrado. Así tendríamos que sustituir para encontrar un diferencial de fuerza. Sin embargo, nosotros no tenemos que encontrar el diferencial de fuerza únicamente. Lo que tenemos que hallar es el diferencial de fuerza en X para después integrarlo y calcular la fuerza total en X. Porque la integral no es más que la sumatoria, por lo tanto, con la integral vamos a solucionar el tema de sumar cada uno de los efectos de diferenciales de fuerza en X. Entonces, antes de eso, nosotros tenemos una situación que nos dice del dato del problema. Nos dan como dato en el problema la densidad de carga lineal. Y esa densidad de carga lineal no es más que Q entre la longitud. Y básicamente eso podemos decir nosotros que es diferencial de Q entre diferencial de longitud. De esa manera nosotros podemos despejar el diferencial de Q y va a ser igual a lambda por el diferencial de longitud. Y entonces nuestra ecuación ya va a cambiar un poco, ¿no? Vamos a tener que nuestra diferencial de fuerza va a ser igual a la constante por la carga, por esta carga Q, por lambda por el diferencial de longitud, dividido entre R cuadrado. Pero R cuadrado no es más que B al cuadrado más A al cuadrado, ¿no es cierto? R cuadrado no es más que A al cuadrado más B al cuadrado. Por Pitágoras, R al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. De ahí es que sale esta R cuadrado. ¿Ya? Entonces, nosotros no necesitamos, decíamos, el diferencial de fuerza, porque el diferencial de fuerza es una fuerza que está de este tipo. Lo que nosotros necesitamos es el diferencial de fuerza en X. Y entonces el diferencial de fuerza en X va a ser igual, como dice acá, este es un triángulo rectángulo, fíjense. Entonces va a ser igual al diferencial de fuerza por el coseno del ángulo θ. O en su defecto, si calculo el coseno del ángulo, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y despejando el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces, reemplazando nuestro diferencial de fuerza, que lo tenemos acá, toda esta expresión de acá, nos va a quedar un diferencial de fuerza en X de ese tipo. Nos va a quedar un diferencial de fuerza en X como K por Q por lambda por el diferencial de longitud dividido entre A al cuadrado más B al cuadrado. Y eso multiplicado por el coseno de θ. ¿Ya? Entonces vamos a tener que integrar. Pero antes de integrar, haciendo un poquito más de operaciones, porque la idea es que nosotros, para llegar a una integral, tratemos de sacar todos los elementos constantes, ¿no es cierto?, de la integral. Tenemos que sacarlo. Y por lo tanto yo puedo aquí decir de que el coseno de θ es igual al cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es R, B sobre R. Ese es el coseno de θ, cateto adyacente sobre hipotenusa. En esta parte de aquí nosotros podemos decir de que R va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y ahora sí, entonces, el coseno
tita, el coseno de tita, va a ser igual a B dividido entre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, reemplazando eso en nuestra ecuación, el diferencial de X me va a quedar de esta forma. K, que es la constante, Q lambda, dividido entre A al cuadrado más B al cuadrado por el coseno de tita. El coseno de tita es esto, y entonces lo voy a colocar B dividido, esto entre paréntesis, y entre paréntesis aquí, A al cuadrado más B al cuadrado elevado a la 1 medio, que es lo que corresponde a la raíz cuadrada. Y todo eso multiplicado por el diferencial de longitud. Entonces fíjense que K es constante, Q es dato, es un valor, es constante, lambda es dato, es la densidad de carga y también es uniforme, es constante. El valor de B no va a cambiar en todo el análisis, es constante. Y el valor de A también es constante, no va a cambiar. Por lo tanto, toda esta expresión resulta ser constante. Y entonces yo integro eso. Básicamente estoy separándolo todo, ¿no? Como resultado de esa integral, me va a quedar lo siguiente. Esta integral se va a ir con el diferencial y me va a quedar que la fuerza en X va a ser igual a toda esta expresión de acá, que lo voy a unir estos dos y me va a quedar un entero más un medio, son 3 medios, y lo de arriba va a quedar tal cual. Entonces me va a quedar K por Q por lambda por B dividido entre A al cuadrado más B al cuadrado elevado a la 3 medios. Y si ya he sacado la integral, si ya he desarrollado la integral del diferencial de longitud no es nada más que longitud, pero con una variación. ¿Desde dónde hasta dónde? Al plantear esta integral nosotros tenemos que ponerle límites de integración. Los límites de integración para nuestro ejemplo va a ser desde 0 hasta 2 pi por A. 2 pi por A. ¿Por qué 2 pi por A? Porque nosotros partimos, si nosotros analizamos desde este punto, desde este punto cuya longitud es 0, vamos a hacer el recorrido por todo el anillo. Y entonces cuando lleguemos acá, vamos a ver recorrido el perímetro del anillo, todo el perímetro. Y el perímetro de una circunferencia es igual a 2 pi por el radio. Como acá el radio es A, entonces va a ser 2 pi por A. Ese es el perímetro. Desde 0 vamos a volver a 2 pi por A. Entonces ese va a ser nuestro recorrido de la sumatoria. Tenemos que agarrar todos los diferenciales de longitud desde ese punto y dar la vuelta completa. Entonces aquí va a ser desde 0 hasta 2 pi por A. Y reemplazamos ahora ya, desarrollamos esa integral. Va a ser a este elemento de acá, K por Q por lambda por B dividido entre A al cuadrado más B al cuadrado elevado a la 3 medios, multiplicado por el límite superior. Y el límite superior es 2 pi por A. Todo eso menos el mismo elemento, pero multiplicado por el límite inferior. Y como el 0 es el límite inferior, va a tomar el lugar de L y está en multiplicación con todo esto, entonces todo este elemento se va a volver 0. Y finalmente, la fuerza, aplicando la ley de Coulomb, la fuerza que se va a generar en la carga Q producto de la presencia del anillo
va a ser igual a K por Q, por lambda, por A, por B, por 2pi, dividido entre A cuadrado más B cuadrado elevado a la 3 media. Entonces esa viene a ser la fuerza que se genera sobre la carga Q, producto de la presencia del anillo cargado cerca de la carga, ¿no? Ese es el desarrollo del problema. Ok, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta a este ejercicio. Tiene bastante similitud con los anteriores dos que hemos visto, ¿verdad? Cuestión de ponerle datos numéricos y no es más. Por ejemplo, que A valga, no sé, 5 centímetros y que el punto, la carga Q se encuentra a 10 centímetros de distancia, qué sé yo, ponerle valores. Y ya los demás, y el valor, necesitamos el valor de la carga, la densidad de carga lineal o carga por unidad de longitud en el anillo, el valor del radio del anillo, el valor de A, el punto, la distancia desde la carga hasta el anillo, y ya podemos calcular el valor de la fuerza en X total que se produce producto de la presencia del campo eléctrico del anillo cargado sobre la carga Q puntual que se encuentra cerca. ¿Ok? Bueno, entonces podemos ver este otro de acá. A ver. Este de acá, donde ya analizamos 3 cargas, ¿no? 3 cargas, un ejercicio y ver la sumatoria que se hace, digamos, en este caso. Hola chicos. Bien, hoy vamos a ver la fuerza eléctrica que se genera en las cargas puntuales. Y vamos a hacer un ejercicio donde tenemos algunas cargas puntuales y determinamos la fuerza eléctrica en una de esas cargas puntuales producida por las otras cargas puntuales que están en su contorno. ¿Ok? Veamos entonces. Calcular la fuerza sobre Q sub 0 que tiene 1 microcoulomb como valor de carga en las coordenadas 0,4 metros debido a Q sub 1, otra carga puntual Q sub 1 de menos 3 microcoulomb en una coordenada 0,0, una carga Q sub 2 de 4 microcoulomb en coordenada 4,0 y una carga Q sub 3 de 2 microcoulomb en coordenada 1,1. Están dadas en metros las distancias de estas coordenadas. La constante ya nosotros la conocemos, ¿verdad? La constante para el cálculo de la fuerza, cuya ecuación sería la siguiente, donde la ley de gravitación universal, no sé si se acuerdan ustedes, en física 1 se veía de que existe, decía Newton, una fuerza de atracción entre dos masas, decía él, que es igual a una constante de gravitación universal multiplicado por la masa 1 por la masa 2 dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Entonces nosotros tenemos dos masas, dos cuerpos cualesquiera. Del centro de gravedad de cada uno de ellos medimos lo que es la distancia en el caso de la ley de gravitación de Newton. Algo similar planteó Coulomb con las cargas. Ya Coulomb dijo que la fuerza de atracción entre dos cargas, porque existe una fuerza de atracción entre dos cargas, es igual a una constante que él propone el valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, multiplicado por el producto de las cargas dividido entre la distancia al cuadrado. El concepto de la distancia entre estas dos cargas es el mismo que usó Isaac Newton entre dos masas.
Entonces esas son las tres cargas. La negativa es esa de ahí. Esa es la negativa, es una negativa y las otras son positivas. Esta es la carga negativa, esta es la carga positiva. Entonces la fuerza que se genera entre esas cargas es de atracción. Se atraen, los cuerpos se atraen. Una carga cualquiera genera una perturbación en el espacio que la rodea de alguna manera que le afecta a otros cuerpos cargados que también se encuentran a su alcance. Sobre la carga Q sub 0 se genera una fuerza debido a la carga Q sub 1, también debido a la carga Q sub 2 y también debido a la carga Q sub 3. Vamos utilizando la fuerza que genera. La Q sub 0 es positiva, la Q sub 1 es negativa, entonces va a generar una fuerza de atracción. Entre la carga Q sub 0 y la carga Q sub 2 se va a generar también una fuerza y al otro lado también de repulsión. ¿Por qué? Porque ambas son positivas. Las fuerzas tienen que ser de repulsión. Entonces acá tenemos la misma fuerza F sub 0-2. Y esta va a ser también F 0-3. Cuando ya identificamos nuestro problema, está aquí nuestro problema, y ahora está aquí. Entonces podemos hacer otro esquema donde dibujemos solamente esto. Trasladamos nuestros vectores allá y calculamos la fuerza total. Porque la pregunta dice eso, calcular la fuerza sobre la carga Q sub 0. Sobre esta carga Q sub 0 me piden la fuerza total. ¿Ya? Entonces podemos ir encontrando cada una de ellas. Con la fórmula de Coulomb voy a la fuerza 0-2, que va a ser igual a la constante K, 9 por 10 elevado a la 9, multiplicado por la carga que interviene, la carga sub 0, Q sub 0, que vale 1 microcoulomb, significa 1 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Eso multiplicado por la carga Q sub 2, y la carga Q sub 2 dice 4 microcoulomb. Y todo eso está dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Esa es la distancia 0-2. ¿A qué va a ser igual? Entonces esa distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz cuadrada de 32, y eso elevado al cuadrado por la ecuación por la ley de Coulomb, que dice que la distancia tiene que estar elevada al cuadrado. Y así obtenemos los valores de la fuerza, las tres fuerzas. Una vez que tenemos el valor de esta fuerza, ya traducido el problema ya a sumar vectores nada más. Y así tenemos todos los valores. Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Para eso, para hacer la sumatoria, nosotros necesitamos ángulo. Necesitamos saber el ángulo de inclinación de este para encontrar el vector en X y en Y de la fuerza 0,2. Y lo mismo para la 0,3. Este ángulo alfa sobre esta recta de acción de la fuerza 0,2, ¿ya? Es el mismo que el que estamos proponiendo encontrar aquí. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es calcular este otro ángulo, que también es viable, porque podríamos nosotros referenciar el vector 0,2 con respecto a este ángulo. Podríamos referenciar. A este le podemos llamar gamma. Gamma. Si nosotros le sacamos la tangente de gamma, va a ser igual al cateto opuesto, que sería esto, dividido entre el cateto adyacente. ¿No es cierto? Escribamos lo que acabamos de decir. Si nosotros calculamos la tangente de gamma, va a ser igual, y siendo esto, este de acá, el ángulo gamma, va a ser igual al cateto opuesto, que vale 4
dividido entre el cateto adyacente, que vale también 4. Entonces va a ser 4 dividido entre 4. Y de esa forma, gamma va a ser igual tangente a la menos 1 de 4 entre 4. Y finalmente tenemos un valor del ángulo gamma. ¿No es cierto? El otro ángulo, el ángulo beta en este gráfico está aquí. Que es lo mismo, digamos, si nosotros hacemos una relación con una vertical aquí, el ángulo beta estaría ahí. Ese sería el ángulo beta. Y nuevamente podemos decir de que quizás nos conviene más calcular el ángulo complementario a beta, que sería este de acá. A este le podemos llamar tita. Quizás nos conviene más calcular tita porque gráficamente esto está definido, digamos, ¿no? Básicamente está definido. Este ángulo tita se va a repetir aquí también. Y en cualquier parte que le tracemos una horizontal va a seguir siendo tita. ¿Se dan cuenta? Va a seguir siendo tita. Lo traslado ahí. ¿Por qué lo traslado ahí? Porque mi punto, mi carga, mi referencia está acá, donde yo sé que esto está a 1, 1. Su coordenada de la carga 3 es 1, 1. Por lo tanto, yo puedo agarrar como referencia un triángulo rectángulo así, donde voy a tener un cateto de 1 por un cateto de 3, un triángulo de un cateto de 1 con 3. Y de esa manera yo puedo calcular tita mucho más fácil, hallando quizás la tangente también de nuevo. Entonces la tangente de tita va a ser igual al cateto opuesto, que son 3, dividido entre el cateto adyacente, que es 1. De ahí yo tengo de que tita es igual a la tangente a la menos 1, de 3 dividido entre 1, y finalmente tengo el valor de tita. ¿Ya? Entonces acá en nuestro esquema vectorial, nosotros podemos decir de que el ángulo tita sería este de acá. Esto sería tita, desde acá hasta acá. Eso sería tita. O el complemento con beta, que sería 90 menos tita, y ahí tenemos beta también. O sea, hay muchas formas, ¿no? Hay diferentes posibilidades de solución. Entonces, ya tenemos un sistema vectorial definido completamente, con los valores de los vectores, las direcciones que se definen por el tema del ángulo y sus sentidos correspondientes. De ahí para adelante es hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En otras palabras, tenemos que descomponer. Tenemos que hallar la fuerza 0, 2 en X, la fuerza F0, 2 en Y, y lo mismo para el 0, 3 en X y en Y. Pero con todos los datos que ya tenemos, ya resulta más fácil. Entonces decimos nosotros, la fuerza F sub 0, 2 en X, por ejemplo, va a ser igual esta fuerza de acá. Si yo calculo el coseno de gamma, va a ser igual al cateto adyacente a la fuerza F sub 0 guión 2 en X dividido entre la hipotenusa, que es la fuerza F sub 0 guión 2. Y de esto de acá estoy despejando aquí la fuerza F sub 0 2 en X, que va a ser igual a F sub 0 guión 2 a F sub 0 guión 2 multiplicado por el coseno del ángulo gamma. Ya tenemos entonces los valores de las componentes. Ahora los sumamos. Todas las fuerzas en X las sumamos entre sí. En este caso solamente tenemos dos fuerzas en X. La fuerza 0,2 en X y la fuerza 0,3 en X. Las sumamos para que nos dé la fuerza total en X. Entonces, pero la fuerza en X es negativa y la fuerza en Y es positiva. Entonces la fuerza resultante va a estar en este cuadrante. Todavía no termina el problema, solo hemos encontrado las
componentes de la fuerza que nos están pidiendo. De ahí obtenemos la fuerza resultante. Esa sería la fuerza resultante. La pregunta nos dice calcular la fuerza sobre la carga Q1. ¿Qué fuerza se genera sobre la carga Q1? Y aquí nos dan la carga Q1. Entonces nosotros llegamos a determinar que se genera una fuerza de 2.59 por 10 a la menos 3 newton. Entonces nuestra fuerza resultante va a estar aquí. Eso es lo que estamos hallando. Este ángulo que le podemos llamar phi. Ese ángulo tenemos que hallar. La fuerza resultante total que se ha generado sobre la carga Q1 vale 2.59 por 10 a la menos 3 newton con una dirección de 162.37 grados. Yo tengo una fuerza igual a 2.59 por 10 a la menos 3 punto y coma 162.37 grados. Eso está definido, bien definido, y se lo puede graficar. ¿Cómo lo graficamos? Trazamos un eje polar, graficamos el ángulo 162.37 grados con un transportador, 162.37 grados, y en la recta que une la punta del ángulo trazado con el 0, 0 de nuestro sistema polar, en esa recta trazamos nuestro vector de 2.59 por 10 a la menos 3 newton. Ahí trazamos. Entonces esa es la fuerza F, graficándolo. Así se debe graficar un elemento que está escrito de esta manera. Si aquí dice menos, el ángulo si está negativo, si el ángulo está negativo, entonces se traza sobre el eje polar en sentido horario, hacia el otro lado. El ángulo negativo se marca del eje polar en sentido horario. El ángulo positivo se marca del eje polar en sentido antihorario. Cuando ustedes trazan este ángulo de acá, tienen una flecha. Ahí terminaron de medir su ángulo. Donde terminan de medir, todo el trazo desde el 0, 0 del eje polar para el lado que está la flecha del ángulo es positivo. Esa recta es positiva. Para el lado que no está la flecha es negativa. Bien, hasta ahí el ejercicio. Muy bien, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. Esa es la forma, ¿ya? Cómo vamos a desarrollar, vamos a calcular la fuerza total sobre una carga puntual debido a la presencia de otras cargas puntuales cercanas. Hay que calcular uno por uno y después hacer la sumatoria vectorial de todas ellas. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Bueno, si no hay más dudas, ahí vamos a quedar en la clase de hoy. El día martes vamos a continuar con campo eléctrico y sumatoria de campos eléctricos. ¿Ok? Una pregunta, disculpe, ingeniero. Sí. Es respecto sobre el laboratorio para el grupo SA. No tenemos mucha información de cómo va a iniciar o lo demás. A ver, el laboratorio SA es de computación. Sí. Ah, sí, sí. Es de computación, ¿no? No es de tecnología, ¿no? Esa es de computación. Ya, no ha aparecido el auxiliar de computación todavía. Y no sé quién es, yo no me encargo de eso. En la facultad, el jefe de carrera se encarga de nombrar a un coordinador y el coordinador busca los auxiliares de laboratorio. Ahora le voy a escribir al que fue mi auxiliar de laboratorio el anterior semestre y le pregunto si va a seguir siendo él o si sabe algo ya.
Ya. Grupo SAE, ¿no? Sí. En cuanto me dé resultados, les paso el dato, ¿ya? Perfecto, ingeniero. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más, nos vemos el día martes, chicos, ¿ya? Se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao, chicos.